En otra obra de Terencio, un parásito teje una excelente intriga en la comedia que lleva su nombre, Formión. Se trata de uno de tantos ociosos que consiguen sacar provecho gracias a su ingenio. No tiene igual para halagar y divertir a la gente. Dilapidó todos sus bienes en el juego, pero aún vive bien gracias a los recursos de amigos ricos cuyas casas visita de vez en cuando. Trama la boda del hijo de un amigo con una joven de la que está enamorado, pese a la oposición del suegro, viejo obstinado y avaro. Los Gracos, lumpen y demagogos. Las alimañas de Italia tienen cuevas para guarecerse, pero los hombres que luchan y mueren por Italia solo poseen el aire y la luz. Vagan por los campos con su mujer y sus hijos sin casa ni hogar. Mienten los generales cuando exhortan a sus soldados a defender sus hogares y las tumbas de sus antepasados. Los legionarios no tienen hogar ni tumba para enterrar a sus padres. Semejantes palabras fueron pronunciadas por un fogoso patriota, Tiberio Graco. Le dolía en el alma ver que el pueblo romano, pueblo sano en el fondo, se escindía fatalmente en dos clases opuestas, una gran masa de proletarios y un puñado de explotadores. ¿Cómo había llegado Roma a tal situación? Las guerras, primero la guerra contra Aníbal, después las luchas de conquista en Oriente, fueron la causa principal del malestar social que arrastraría consigo progresivamente las instituciones republicanas. Nadie se cura de las heridas sin conservar cicatrices. Los censos de la época prueban que el número de romanos en edad militar disminuyó en una cuarta parte durante los 17 años de la guerra contra Aníbal. Eran innumerables las víctimas causadas y las familias arruinadas, y no era ello lo más grave. Tales heridas se cicatrizaban pronto si el cuerpo de la sociedad aún está sano, pero la sociedad romana no lo estaba, sino herida en sus fuerzas vivas. La guerra baldó para todo trabajo pacífico a multitud de jóvenes. El soldado romano se licenciaba sin dinero, volvía a su familia arruinado y engrosaba la ola de miserables. De tal forma, el admirable pueblo romano convirtióse poco a poco en un populacho inactivo que vagaba por las calles de la ciudad. El Estado debió, pues, proporcionar al pueblo trigo a bajo precio y organizar juegos y otras diversiones para entretener a las masas inquietas. El dinero necesario para tales dispendios salió del botín recogido en Oriente, en particular de los repletísimos cofres del rey Perseo. Así, Roma terminó atrayendo a los vagabundos de todas las partes, como la luz a los insectos. Pero donde hay chusma hay demagogos. Estos usaban iguales métodos que el Estado para atraerse las simpatías del pueblo. Ello favorecía sus intrigas para conseguir sinecuras políticas y ser nombrados gobernadores de provincia, cargo que reportaba pingües ganancias, y abría las puertas del Senado. En Roma, los ciudadanos que aspiraban a un nombramiento político tenían por costumbre mezclarse con el pueblo y cuidar de su popularidad por todos los medios halagadores para el hombre de la calle. En tales ocasiones llevaban una toga de tela blanca, la toga cándida, de ahí nuestro vocablo candidato. El arte de atraerse partidario llegó a ser una verdadera ciencia. Una carta enviada a Cicerón por su hermano menor nos lo indica. Hay que representar la comedia, dice la carta, de tal manera que el pueblo crea que uno es amable por naturaleza, sin sospechar la menor timidez. La mímica es muy importante y debe ser tan cuidada como la voz. Por último, hay que tener perseverancia y olvidar la fatiga. Todo esto era aún bastante ingenuo. Más tarde los candidatos no se contentaron con distribuir apretones de manos y sonrisas, sino que inventaron mil modos de comprar a los electores. La corrupción era en parte clandestina, pero también se hacía distribuyendo trigo y ofreciendo juegos y espectáculos, panem et circens, pan y juegos. Poco había de desperezarse los votantes para subsistir, ya que los candidatos rivalizaban en generosidad. Se vendía el voto al mejor postor, pero aunque fuese alto el precio de esas campañas electorales, los candidatos afortunados recuperaban con creces sus fondos cuando terminaban su mandato. Se les confiaba la administración de una rica provincia. Las exacciones de las que se hicieron culpables los procónsules constituyen uno de los capítulos más negros de la historia de Roma. Ganadería y esclavos en vez de agricultores libres. De haber empleado los gobernantes el remedio adecuado en el momento oportuno, los males que padecía la sociedad romana hubieran podido evitarse. Este remedio existía en la misma entraña de las arcaicas tradiciones de Roma.
En la Italia meridional, el Estado poseía extensos territorios confiscados a Capua y otras comarcas en castigo por haberse aliado a Aníbal. Hubiera sido fácil parcelar esas tierras estatales y colonizarlas con campesinos arruinados u otros operarios que no pedían más que trabajo. De este modo hubiera podido salvarse el agricultor independiente, nervio de la sociedad romana, pero dejóse perder la ocasión. Otros se apoderaron de las tierras del Estado. Los grandes terratenientes dedicaban la mayor parte de sus fincas al pastoreo. Tenían además mano de obra barata. Los esclavos trabajaban sus tierras y cuidaban del ganado. Con las guerras aumentó el número de estos. En realidad, muchas expediciones militares no eran con frecuencia más que una caza de esclavos, sobre todo en España. Paulo Emilio vendió 150.000 esclavos al conquistar Macedonia y Escipión el Joven 55.000, después de vencer a los cartagineses. La piratería, especialmente practicada en el mar Egeo y a lo largo del litoral de Asia, acrecentó aún más su número. En los grandes mercados de la isla de Delos había días que cambiaban de propietario hasta 10.000 esclavos. Los esclavos sustituían a los trabajadores libres en proporciones cada vez mayores. Los latifundios no cesaban de aumentar, el trabajo servil adquiría una amplitud desmesurada y el pequeño agricultor estaba en pésima situación. La guerra ejercía a veces una influencia perniciosa e indirecta. La conquista de Sicilia, por ejemplo, fue una auténtica catástrofe para la población campesina de Italia. Esta paradoja se explica por el hecho de convertirse esta isla tan fértil en tremendo rival en el mercado de productos alimenticios. Recordemos que el gobierno romano hizo de Sicilia su granero con una política agrícola a ser sustituida por el delta del Nilo, aún más fértil, y otras regiones del África. No solo era mucho más barato este trigo que el italiano, sino que el Estado lo recibía gratis en calidad de impuestos. Por tal motivo, el gobierno no solo podía vender este trigo a bajo precio, sino también, como ocurrió más tarde, distribuirlo gratuitamente a los indigentes de Roma, cuya miseria no les impedía votar. Por consiguiente, al agricultor italiano no le interesó cultivar trigo, salvo para el consumo propio, razón de más para que los grandes terratenientes dejasen crecer hierba en sus tierras, rentaban más con el pasto que cultivándolas. Las circunstancias obligaron al agricultor o al ganadero a invertir el capital indispensable. Los factores económicos y técnicos se aunaban favoreciendo el gran propietario a expensas del modesto campesino. Los capitalistas romanos aprovecharon esta situación sin escrúpulos. Decadencia de los optimates. La influencia desquiciadora de la guerra no alcanzaba solo las más amplias capas de la población, sino también aquellos núcleos sociales que antaño se enorgullecían de servir bien al bien común gobernando la República. Roma, convertida en potencia mundial, puso a prueba de nuevo a sus dirigentes y estos no respondieron bien, aunque debe reconocerse que la prueba fue demasiado dificultosa. Aquellas dos grandes conquistas se habían realizado en poco tiempo. En solo 2 generaciones las fronteras de Roma habían desbordado la península apenina y envuelto el Mediterráneo entero. Una nación pobre, sencilla y ruda se vio de súbito acicateada por las tentaciones que acompañan el poder, la gloria y la riqueza. La aristocracia romana no logró superar la prueba, se dio a la tentación y se aprovechó con fines egoístas de la supremacía imperial de Roma y del respeto que su nombre inspiraba en todas partes. Este patriarcado se convirtió en una casta cada vez más cerrada que no admitía en su seno a ninguna persona de otra extracción por méritos que tuviese. Sus miembros se llamaban a sí mismos optimates, los mejores, equivalente latino de aristócrata, apelación social empleada por los griegos. Eran optimates aquellos cuyos antepasados ejercieron las más altas funciones del Estado. En la práctica, el acceso a las mismas llegó a ser privilegio exclusivo de la nueva clase dirigente. Esta dominaba también al Senado, pues los más altos funcionarios tenían sede en esta poderosa asamblea al acabar su mandato. El Senado asumía la dirección de la política exterior y la administración financiera, reunía toda la experiencia política de Roma, por lo que las asambleas, comicios populares, incapaces de cuidar de los detalles en política exterior, resignaron esta función en el Senado. Pero este, por desgracia, al cargar sobre sus hombros tal responsabilidad, demostró no estar tampoco capacitado para administrarse y mantener la disciplina entre sus miembros. Esta suprema instancia, que antes sirviera a la comunidad entera, se convirtió en palenque de lucha entre camarillas e intereses privados. El senador pudo ejercer vigilancia mientras la jurisdicción de los funcionarios republicanos se limitó a Italia. Después fue necesario administrar territorios lejanos. Los gobernadores de estos países obraban a su antojo y
¿Quién podría esperar moderación de hombres que sometían a grandes potencias, que veían ciudades, reinos y dinastías prosternarse ante ellos y que volvían a Roma cargados con todos los tesoros de Oriente? Un episodio aleccionado en la guerra entre Roma y Perseo de Macedonia indica la actitud típica de un senador romano. Para ser exactos, el suceso data del año 168 a.C., cuando supo el Senado romano que el Seleucida Antíoco IV sometía a Egipto, cosa contraria a los intereses de Roma. El Senado envió entonces a uno de sus miembros, Pompilio, para al señor de Asia cerca de Alejandría. Antes de llegar junto a su visitante, el gran rey saludó al representante del poderoso pueblo romano. Pompilio no se movió. Sin el menor gesto de cortesía atendió al rey el mensaje del Senado romano. Antíoco leyó el texto y replicó: «Voy a deliberar con mis consejeros». Pero Pompilio no le dio ocasión. Trazó con su bastón un círculo en el suelo en torno del monarca y ordenó: «Me darás la respuesta sin salirte de este círculo». El rey, estupefacto, quedó tan impresionado que no pudo pronunciar una palabra. Tras un silencio angustioso, respondió: «Bien, me someto a las órdenes de los romanos». Pompilio, amigo de repente, tendió entonces la mano al autócrata oriental. Antíoco retiró sus tropas de Egipto sin demora. Pompilio se ocupó de la administración del país y ordenó a ambos reyes que vivieran en paz. Después se fue a Chipre, donde Antíoco acababa de derrotar a la flota egipcia. Pompilio permaneció allí hasta que abandonó la isla el último soldado de Antíoco. Un senador romano solo había salvado Egipto y conseguido la paz. Y si un senador romano podía tratar en tal forma a un poderoso monarca, es fácil imaginar lo difícil que sería vivir en Roma durante las sesiones senatoriales. En el Senado, un pequeño grupo decidía en realidad los entre los años 233 y 132, Roma fue gobernada por 200 cónsules, 160 procedían de las 23 familias de optimates. Es más, 6 familias se repartieron un tercio de todos los mandatos consulares. Un peligroso abismo se abría en el seno de la sociedad romana y separaba a ricos y pobres. Aníbal no pudo abatir a Roma, pero asestó un golpe mortal en la vida social ciudadana. Una clase superior a social se oponía a una clase inferior considerada indigna. Según Polibio, la política de los optimates tuvo como corolario un inmoderado afán de lujo y la decadencia de las costumbres. Un orador de la Asamblea Popular describe cómo ciertos senadores eludían sus deberes. Cuidadosamente perfumados y rodeados de cortesanas, se entretenían jugando a los dados. A la caída de la tarde enviaban un esclavo al foro para que se informara de los sucesos, quién había votado en favor o en contra del proyecto de ley discutido aquel día y cuál había sido el resultado de las votaciones. Al fin se dignaba ir en persona a la asamblea. Llegaban allí ahitos de vino, con la cabeza tan pesada que apenas podían mantener abiertos los ojos. Hojeaban distraídamente las actas propuestas a decisión mientras decían a sus compañeros de orgía: «¿Qué haré con todo esto? Mejor sería ir a beber vino mezclado con miel y comer un buen trozo de pescado o un tordo cebado». Tiberio Graco. Sin embargo, del mismo círculo de los optimates surgió un joven noble, preocupado por esta decadencia de los ricos y movido a compasión por los pobres. Desde que entró en la escena política tuvo la entereza de recordar a la gente de su propia clase sus obligaciones hacia la comunidad. Se llamaba Tiberio Graco y pertenecía a la más alta aristocracia. Su padre había fungido 2 veces de cónsul. Los éxitos de Tiberio y demás hijos enorgullecían a Cornelia, que suspiraba por el día en que no la llamasen ya la hija de Escipión, sino la madre de los Gracos. Cuando Tiberio alcanzó la mayoría de edad, recorrió Etruria por voluntad propia, viaje que decidió su vida. Allí donde antaño florecían campos fértiles y pueblos industriosos, hoy pasían los rebaños de cualquier estanciero al cuidado de sus esclavos. El joven Graco, ardiente patriota, trató de solucionar el desastre social. No tenía intención alguna de transformar la república, sino de consolidarla con reformas. No deseaba en absoluto entregar el poder al proletariado, sino, al contrario, abolir el proletariado, dando a cada familia una propiedad territorial.